temas de seguridad y legalidad, la ley que fue aprobada el día de ayer. Así que, doctora, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo aquí en Visión a la Verdad. Sea usted bienvenida, un gusto saludarle. Quien le habla, Tangi Zambrano. Buenos días, Tangi. Qué gusto acompañarlos esta mañana en este espacio para conversar sobre el contexto político nacional. Así es, doctora, y dentro de esto hay que ir analizando cada uno de los discursos y las acciones que está realizando el gobierno nacional en el plano político. Al hablar de las acciones, vemos que tenemos a un presidente que está generando varias giras a nivel internacional con un impacto positivo. ¿Cómo esto nos fortalece y cuál es el enfoque o la perspectiva de acción que está realizando él? Yo creo que si pensamos de manera integral en las distintas giras que se han venido realizando a lo largo de el gobierno de Daniel Noboa, todo parece indicar que se está buscando una proyección internacional que parte de la diversificación estratégica, es decir, que Ecuador deje de depender únicamente de los socios comerciales tradicionales, es decir, con quienes ha venido trabajando durante muchos años, como puede ser Estados Unidos o China, y tratar de poner en la escena y en la conversación a Ecuador en otros espacios, como lo vimos, por ejemplo, en la gira reciente a Brasil, Uruguay, Argentina, si mal no estoy, y en este momento que están iniciando la gira a Asia, ¿no? Sí, ahí viene el tema de la pregunta. Usted mencionaba sobre que esto lo que está buscando es fortalecer y tener unas nuevas conexiones. Y no solo nuevas, sino recuperar las que se habían perdido. En el caso de Brasil estamos hablando de que se recuperó. Así es, efectivamente, yo creo que definitivamente esa primera gira de la que mencionaba hace un momento apunta justamente a fortalecer un regionalismo que conste de alianzas claves para el país, para Ecuador. Eso quiere decir resultados concretos en términos de comercio exterior y apertura a productos ecuatorianos, y por otro lado también sectores como seguridad y desarrollo tecnológico que hemos visto que han estado dentro de la conversación, ¿no? Doctora, pero aquí viene y poniéndonos en el análisis crítico, porque hay que fortalecer este espacio. El mandatario lo que está haciendo es buscar su liderazgo fuera del país, porque de acuerdo a los comentarios de la oposición, dentro del país él tiene un liderazgo frágil. ¿Cómo podríamos debatir ese comentario? Yo creo que más que el presidente esté buscando posicionar un liderazgo fuerte eh, fuera del país, a mí me parece que lo que estamos viendo justamente en este ejercicio es la construcción de un liderazgo que tiene un componente importante en la base. Es decir, yo discrepo en la idea de que el liderazgo dentro del país es débil. Creo que hay una ejecución de políticas públicas que reafirma al votante cautivo de Daniel Noboa y de su partido político. Es decir, seguramente es un gobierno que no necesariamente está apostando estos primeros meses de trabajo para el voto de la oposición, y eso evidentemente lo vemos en el tipo de políticas públicas que se han querido implementar. Pero el viaje, desde mi criterio, lo que hace es fortalecer la posición del país, y con eso evidentemente la mirada de la comunidad internacional sobre Ecuador, pero es también conseguir resultados concretos que impacten la calidad de vida del ciudadano de a pie, y eso de alguna manera se traduce en beneficios concretos, es decir, en un liderazgo puertas adentro. Es decir, doctora, que estamos hablando de que no es un tema de una desconexión con la realidad nacional, que es hacia allá donde se preparan los discursos antigobierno, que están hablando o están mencionando, y que aquí es importante, usted como una voz experta, decir si esto realmente es así, porque lo que dice la gente no es que el presidente se va y acá tenemos la casa incendiada, es todo lo contrario. Sí, yo considero que es lo contrario. Yo considero que, como lo mencioné hace un momento, esta proyección internacional lo que busca es equilibrar
las dos narrativas, ¿no? Es decir, fortalecer y posicionar a Ecuador en el exterior, mostrando un liderazgo importante, abriendo puertas para socios comerciales, generando inversión extranjera y adentro, mediante esas acciones, garantizar que se traduzca en beneficios concretos. Es decir, parte de la campaña de Daniel Noboa para la presidencia y parte del plan de desarrollo para el país en este gobierno de ejecución consta de aumentar la inversión extranjera público-privada para generar alianzas en temas de seguridad, en inversión económica, en apertura de puertas para productos ecuatorianos, es decir, generar empleo, atraer capitales y potenciar al país para beneficio, obviamente, de todos los ciudadanos. Ahora, al hablar de la gobernabilidad interna, estamos observando también y ir analizando cada una de las instituciones desde el ámbito político de que se están logrando cosas positivas. O sea, a partir de la Asamblea Nacional, el día de ayer se aprobó una ley económica urgente que también ha entrado a la palestra pública porque hay comentarios bastante polémicos, pero vemos a una Asamblea y a un Ejecutivo trabajando en conjunto. Ahora, la Asamblea trata de acompañar al Ejecutivo, es una Asamblea que está apoyándolo en todo el sentido de la palabra, por decirlo así en términos coloquiales, pero este modelo de gobernabilidad lo vemos que también se está reforzando en las alianzas públicas y privadas. Y esto no afecta, sino que beneficia. Entonces, estamos hablando de que existe una gobernabilidad interna. Yo creo que en ese momento existe una gobernabilidad interna, decir lo contrario implicaría pues que el país estuviera viviendo una crisis tipo estallido social y eso no se ha visto, realmente no se ha visto durante el gobierno regular en el que nos encontramos en este momento y tampoco se vio durante el gobierno transitorio de Daniel Noboa. Yo considero que definitivamente hay un acuerdo de partida digamos que seguramente surge de los valores políticos e ideológicos que comparten los asambleístas de ADN con el presidente y eso evidentemente permite que muchos de los proyectos de ley sean apoyados por el Poder Legislativo. Sin embargo, eso no quiere decir que se desconozcan las opiniones que puedan disentir de esos proyectos y eso es el mejor, digamos, el mejor termómetro para evaluar la gobernabilidad de un país, es decir, es la capacidad de gestionar y demostrar resultados dentro de la función pública y la presencia del Estado en el territorio. Doctora, y ahora traigo a colación algo que todavía los ecuatorianos nos estamos adaptando, que son los discursos de la vocera Carolina Jaramillo, para entrar en análisis. Primero, nosotros venimos de la costumbre, y esa es la palabra ideal, de la costumbre donde vemos a un mandatario que él es el que hace los anuncios, pero vemos la estrategia que el presidente designa a las personas y él sigue gobernando, él sigue trabajando y no se desgasta. Pero las declaraciones de la vocera Carolina Jaramillo son bastante extensas. En un solo discurso incluye varios temas. Por ejemplo, el del día 25 de agosto, ella informó sobre el tema de la compra de medicamentos por parte del gobierno, los resultados de la gira presidencial del presidente, las oportunidades del banano ecuatoriano, la investigación contra el expresidente de la CONAIE. Entonces, cada uno de estos discursos, cómo fortalecen o cómo se incluyen dentro del ámbito político y cómo esta persona, en su rol como vocera de Carondelet, se está ganando un espacio político en el país. Bien, definitivamente es una práctica que lo que busca justamente es generar un canal, un puente de comunicación entre los medios y presidencia en particular. Es una práctica que, como lo hemos visto, se utiliza en muchos países y creo que justamente lo que trata es de unificar las narrativas, no solamente para los medios, sino también marcar la pauta de cuál va a ser la construcción narrativa que se hace de los temas para todas las vocerías oficiales del Estado. Entonces, tiene como propósitos eso, generar cohesión y consistencia en la comunicación pública y por otro lado, generar un punto de encuentro entre los medios y presidencia, lo que para
para quienes estamos analizando desde la perspectiva de comunicación política, resulta una herramienta significativa que agilita digamos, el traslado de información. Ahora bien, ¿por qué no lo hace el presidente? Por un lado, como bien mencionabas, el desgaste puede ser uno de los motivos, la necesidad de seguir gestionando y cumpliendo sus funciones como primer mandatario, pero yo creo que hemos visto también un presidente que desde lo que fue en el gobierno transitorio hasta lo que estos primeros meses del gobierno regular, está muchísimo más presente en los medios, en radios, hablando directamente de cuáles son algunas de las gestiones que se consideran significativas para el gobierno y para él durante el periodo particular sobre el cual se esté realizando la entrevista. Entonces, creo que hay una combinación, ¿no?, de informantes. Vemos obviamente una línea clara establecida por la vocera oficial, pero también vemos al presidente muchísimo más presente en estos espacios, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso de transición, como explicabas, y va tomando un poco de tiempo hacernos a la idea de esta forma de comunicar. Doctora, y como vocera, entiendo el trabajo que está realizando Carolina Jaramillo, que lo que busca comunicar políticamente es sostener el tema de la gobernabilidad con narrativa, es decir, que el gobierno está trabajando, ella actúa como la vocera de confianza, transmite el discurso totalmente disciplinado y no improvisa. Pero a la larga, y aquí viene ya una consulta muy personal, al absorber el costo de los anuncios polémicos, de las respuestas incómodas a la prensa que protegen al presidente, al mismo tiempo a ella le da un tema de visibilidad y la convierte en un rostro político. Entonces, a nivel internacional hemos visto como portavoces o como secretarios de comunicación también ya terminan siendo actores políticos. A la larga estamos hablando de que ella se convierte en una actora política. Yo creería que en el formato que se está aplicando en Ecuador es difícil que eso pase, ella, porque primero porque ella no es la secretaria de comunicación, entonces hay una secretaria de comunicación que tiene un rol estratégico en la toma de decisiones oficiales de la comunicación política de presidencia. Ella para mí cumple un rol principalmente operativo, que es el de difundir, un poco como si fuera una presentadora de las noticias principales de lo que ha ocurrido durante una semana para el gobierno. Definitivamente sí se convierte en una figura visible y mediática porque es quien, como bien mencionas, asume todo la responsabilidad de contestar a los medios. Sin embargo, creo que es difícil que ese rol cambie o transite a un papel como una secretaría de comunicación o un papel dentro de las caras, por ejemplo, para una próxima elección seccional, ¿no? Si fuera el caso. Perfecto, doctora, y ahora ingresando, es que estoy haciendo como que una radiografía de la política en el Ecuador en este contexto, y por eso toco varios temas al mismo tiempo, pero al hablar de la Asamblea Nacional también me genera muchísima preocupación, o a nivel político, cómo podemos evaluar o analizar de que, por ejemplo, en las últimas leyes aprobadas están teniendo votos ajustados hacia las propuestas que está enviando el presidente. Estamos hablando de que no existe un muy buen liderazgo en la Asamblea, o qué es lo que está sucediendo políticamente en la Asamblea. Bien, yo creo que están ocurriendo dos fenómenos. El primero es que recordemos que ADN no llega con una mayoría suficiente y se generan alianzas para la construcción de esa mayoría que le permita legislar de manera eficiente. Y eso evidentemente siempre significa un trabajo constante para la sostenibilidad de esas alianzas políticas. Eso es completamente natural dentro del quehacer legislativo. Yo siempre digo, cuando uno dice en este país alianzas, parece que estuviera diciendo una mala palabra, pero una cosa son alianzas políticas para la gobernabilidad y otra cosa son camisetazos, que es completamente distinto. Entonces, cuando me refiero a alianzas, me refiero desde esa perspectiva, ¿no? Desde el quehacer legislativo, entendiéndolo como un espacio deliberativo y configuración de acuerdos para la gobernabilidad.
Y por otro lado, creo que también empezamos a ver una reacción desde la oposición. Yo creo que vimos a una oposición que se encontraba por primera vez en un lugar donde no habían estado. Recordemos que la principal oposición fue mayoría durante todos los gobiernos anteriores, desde el primer, digamos, desde la primera asamblea, desde que se generó la constituyente y surgió la primera asamblea, han sido mayoría y sabían jugar desde ese lugar, es decir, sabían jugar ubicándose como una mayoría en el juego legislativo. Y este primer periodo del gobierno les ha costado muchísimo entender, primero, que no son mayoría y que eso significa que hay que desarrollar estrategias alternativas que permitan incidir políticamente a pesar de no contar con la mayor cantidad de escaños. Entonces, yo creo que se está ajustando, yo creo que se están dando, digamos, estrategias desde la oposición para intentar generar esta incidencia a la que hago referencia. Y por último, yo sé que dije que eran dos factores, pero creo que es importante mencionar que nos encontramos a puertas de un periodo electoral, sea por la consulta o sea por las elecciones seccionales que también empezamos el próximo año. Entonces, definitivamente eso también es un factor a tenerlo en consideración. Si bien es cierto, bajo mi criterio no tiene en este momento el mismo peso que los dos que mencioné anteriormente, creo que es importante tenerlo en consideración porque obviamente estos periodos preelectorales afectan las dinámicas en todos los espacios de la política, incluida la Asamblea y el Poder Legislativo. Ahí viene el tema que, de acuerdo a lo que usted me está indicando, doctora, estamos hablando de que no debería existir esa percepción ciudadana de que el gobierno está perdiendo liderazgo en la asamblea por las votaciones mínimas. Y al mismo tiempo usted trae a colación, y se me adelantó mi pregunta sobre el escenario electoral en el cual ya nos estamos desenvolviendo. O sea, ¿qué tan riesgoso es para el gobierno nacional o para el oficialismo someterse a un doble proceso electoral en tan corto tiempo, por ejemplo? Yo creo que para las elecciones seccionales podremos hacer un análisis, digamos, independiente, porque es una elección particularmente interesante, y me explico, es particularmente interesante porque tenemos un partido de oposición en el gobierno nacional que es el partido con la mayor fuerza política a nivel local. Es decir, las últimas elecciones seccionales, RC5 ganó una cantidad significativa de alcaldías y gobiernos provinciales. En ese momento se constituyó en la principal fuerza política de las elecciones seccionales. Entonces, ahora vemos que tenemos una fuerza política a nivel nacional, que es ADN, que debe estar preparando una estrategia para justamente entrar en las elecciones seccionales y tendrá que disputarse con RC5, que si bien es cierto, ha perdido fuerza en el gobierno nacional, sostiene esos territorios. Entonces, eso hace que esta elección sea particularmente interesante, porque si bien es cierto, sabemos que ADN tiene una mayoría de aceptación nacional y el presidente Daniel Noboa tiene un alto grado de aceptación, la estrategia y las figuras que se postulen para las elecciones seccionales van a determinar si puede ADN constituirse como la principal fuerza política nacional también en las elecciones seccionales. Y de ser así, estamos hablando de que si se convierte en la principal fuerza y gana espacio en este mapa político, sería algo a nivel de la oposición un golpe bastante fuerte. Y esto fortalece el tema de la gobernabilidad del presidente. Entonces es increíble cómo el mapa político del Ecuador se está configurando nuevamente. Y estamos en un proceso que aquí el llamado es a la ciudadanía, al empoderarse de estos temas, a ir analizando cada uno desde nuestros diferentes espacios, porque actualmente todo lo que se pueda publicar o analizar ya tiene una estrategia de comunicación política que también es importante en un próximo espacio poderlo ampliar. Hacia qué punto el rol de las redes sociales, el rol de las pancartas o de que actores que estaban desaparecidos vuelvan a la palestra pública, vuelvan con noticias,
para llamar la atención y para que sus nombres vuelvan a estar en ese subconsciente ciudadano. Entonces estamos frente a un proceso, a procesos electorales que buscan ordenar el mapa político ecuatoriano y que al mismo tiempo viene el rol donde la ciudadanía va a estar en medio en ese cruce de situaciones entre noticias negativas, leyes aprobándose en la asamblea, acciones del presidente, la oposición. Nuevamente volvemos al inicio de todo. Así es. Definitivamente los periodos electorales suelen tener unas características y es obviamente que la agenda política se posiciona sobre la agenda de medios y la agenda ciudadana. Eso quiere decir que todos hablamos de política y que está en todas las comidas familiares, en las conversaciones entre amigos. El tema político se pone, digamos, en el top de la conversación social. Lo segundo es que son periodos de alta polarización. Generalmente solemos tomar posiciones y radicalizarnos en esas posiciones. Y tercero, y desde, digamos, desde la comunicación política moderna, la presencia de fake news, de noticias falsas, de posverdad, como una herramienta para desinformar y para generar o movilizar voto desde ese lugar. Entonces, viene un periodo que va a ser, a mí me gusta llamarlo interesante, pero que evidentemente va a poner al país de nuevo en las urnas y en esta ocasión para decidir cómo se reparte el poder local. Ahí tener en consideración algunos elementos importantes. Vemos partidos tradicionales que vienen muy debilitados y que durante mucho tiempo tuvieron presencia en diferentes segmentos perdón, regiones del país, como puede ser el PSC, como puede ser la IDE, que no sabemos si logran recuperar algo de territorio durante estas elecciones seccionales. Y tenemos, por otro lado, estas dos fuerzas políticas que se encuentran en momentos de transformación, como decía ANR, entendiéndose y viendo también, dejando ver algunas fracturas dentro de las figuras más importantes de RC5 y ADN, que busca consolidarse y posicionarse como la principal fuerza a nivel nacional. Doctora, ya en la parte final para ir cerrando este espacio de diálogo que ha sido muy interesante, muy dinámico, es una palestra de temas en el ámbito político. El escenario actual donde está el gobierno con leyes que se están aprobando, con el apoyo de la Asamblea, aquí también hay que tocar un punto que usted decía ahora hace poquitos segundos, el tema de los partidos bisagras, como Pachacuti, que están teniendo esos juegos de poder en la asamblea. Entonces, ellos pueden convertirse en ese puente de gobernabilidad o simplemente se mantendrían en ese espacio donde son como que fichas que negocian cuotas, que están ahí, que dicen que no. Y que quizás en estas nuevas elecciones podrían revivir nuevamente, porque estamos hablando de que ellos están perdiendo su poder y se ha notado, pero podrían resurgir de donde se encuentran. Yo creo que sí, yo creo que pueden resurgir estos partidos que estudian más bisagras, que son justamente con quienes se configuran estas alianzas políticas para lograr las mayorías, pueden ganar espacio en gobiernos seccionales. Hablando en particular de Pachacuti, sabemos que tiene fuerza en algunas provincias de la sierra, de Sierra Centro en particular. Entonces, no sería sorpresa que gane algunos espacios en esas localidades. Lo mismo con partidos como el PSC, lo que mencionaba, será capaz de salir con alguna propuesta interesante para la costa, donde generalmente ha tenido una presencia significativa en términos de elecciones seccionales. Entonces, este momento de alguna manera reorganiza el tablero político. Es decir, si bien es cierto, la conversación sobre la gestión de los primeros meses de gobierno de Daniel Noboa va a seguir siendo un tema relevante, vamos a ampliar la discusión política y seguramente tengamos una focalización importante y una atención importante de la ciudadanía en qué está pasando y quiénes son las figuras que se postulan para las elecciones seccionales y cómo se va a repartir el poder en ese sentido. Doctora, yo quiero agradecerle por este espacio. Muchísimas gracias siempre por aceptar estos análisis que son muy valiosos, especialmente para nuestra provincia y para el país entero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar esta mañana compartiendo.
Ahí escuchábamos a la doctora Estefanía Luciriaga, que hablábamos temas importantes. Hoy en Visión a la Verdad hemos analizado junto a Glenda y a la doctora Estefanía los momentos más sensibles quizás en la parte política, la aprobación de la ley de transparencia social, que de acuerdo a nuestra primera invitada tuvo votos bastante ajustados en la Asamblea y que es de conocimiento público, donde también hemos analizado en este espacio de Visión a la Verdad el trabajo que realiza la vocera Carolina Jaramillo en la narrativa oficial, en el impacto que eso tiene en la gobernabilidad interna de las instituciones. Entonces, haciendo un resumen del análisis que hemos tenido hoy en Visión a la Verdad, estamos hablando de que queda claro